Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la República Dominicana y con el sector industrial, con el sector zona franca. Nos vamos a referir a eso, vamos a ver cómo se está desarrollando este tema, este aspecto en la República Dominicana, que es un motor de la economía. Y para ello tenemos al director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Bienvenido, caballero. Bien, gracias, muchas gracias y contento de estar aquí con ustedes, que hacía tiempo que pues no participaba, aunque he estado en el grupo, pero en este programa especialmente que tanto participé como legislador incluso, sobre todo. Te sabía que yo se lo iba a recordar, ¿verdad? Sí, me adelanté. Me adelantó. Bienvenido. Y Ulises como buen campesino al fin, que hace honor a su campo, se levanta temprano. Sí. Así es, así es. Se levanta Para los temprano. que no sabían, yo soy un santiaguero que nací en Moca. Que nació en Moca. Sí, nací en Santiaguero Moca, que nació crié en en Santiago, me Sí. desarrollé, pero yo Pero- nací pero es muy común en Estancia Nueva, Moca. Ok. Sí, es muy común. Ulises, siempre se ha dicho que la economía de la República Dominicana es una economía de servicios que descansa fundamentalmente en factores como zona franca, remesa, turismo y telecomunicaciones. O sea, una economía de servicios. Entonces, en el área que tiene que ver con ustedes, yo sé que hay sectores que nosotros nos hemos convertido en uno de los principales suplidores a nivel de la región del Caribe y quizás de Latinoamérica, que es en las zonas francas que tienen que ver con la preparación y la venta de aditamentos médicos aquí en el país. ¿Cuál es la realidad con respecto a eso? Bueno, es un tema interesante cuando hablamos de la zona franca, porque me decía un amigo y algunas personas que le han dado seguimiento a mi carrera política, a mi participación en la vida pública, que a mí me tocó en los 2004, 5, 6, por ahí, y 7, como legislador, llamar la atención sobre la situación que se estaba dando con el sector de la zona franca. Tuvo un momento difícil, se dio la debacle, el desplome del sector, y entendimos de que el sector tenía futuro y que se podía tratar. Y efectivamente ocurrió así con el tiempo, pero el sector de las zonas francas, que la gente entendía que era solo textil y en una parte calzado, hoy en día se mantiene lo textil, el calzado también está creciendo, poco a veces, pero creciendo, pero se ha diversificado, Geraldino. Y tenemos de todos los parques de zona franca, desde una fábrica de joyas en San Pedro hasta los dispositivos médicos, como tú mencionabas ahora, y también agrícolas, empresas agrícolas, vámonos, la del cigarro son agrícolas, entre otras que le dan valor a esa materia prima. Entonces, la República Dominicana en materia de zona franca en general, no solo en los dispositivos médicos, es una potencia en Latinoamérica, es una realidad. Es uno de los sectores más importantes de la economía nacional, primero en recuperarse, y gracias también al apoyo que le ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, que apenas con semanas de juramentarse, fue a un parque de zona franca de San Pedro, y desde allí anunció el apoyo al sector, en un momento de mucha incertidumbre, donde no se sabía lo que iba a pasar en el mundo con respecto a las actividades económicas. Muchas estaban cerradas, naves cerradas. Hoy en República Dominicana, en nuestros parques, las naves son escasas, se han llenado, porque ha resurgido con mucha fuerza el sector de la zona franca. En su gestión, Sí, ¿No? ¿cómo no? en su gestión, ¿cuántos parques de zona franca o en lo que va de gobierno del presidente Luis Abinader se han abierto? Yo puedo ¿Y de qué hablarle renglón? de los nuestros, de Proindustria, porque Sí. yo también quiero destacar que lo que es la política de zona franca, que nosotros asumimos y respaldamos, y somos parte, pero la maneja el Consejo de Zonas Francas, Sí, hay un que consejo. dirige muy bien Daniel Liranzo, a quien yo quiero felicitar porque es un hombre que ha estado toda la vida en el sector. Era el segundo, o prácticamente, aunque en ejecución fue un verdadero ejecutivo, cuando estaba la pasada administración, con Alma, Alma Fernández. perdón, Alma no, bueno, Alma Sí, estaba Alma estuvo en un también, momento. pero Alma estaba donde yo estoy, y allá estuvo, bueno, son hermanas, ¿verdad? Y él estuvo ahí
durante muchos años, toda su vida, tiene cerca de 35 años en el sector, o 40 años. Él me reclamó en estos días que él no tenía tanta edad cuando le mencioné. Pero Desde Proindustria, su ¿cuánto vida han logrado? entera, entonces lo han manejado muy bien. En Proindustria nosotros, desde que asumimos, encontramos los parques que estaban en un estado de deterioro, abandono, y un prejuicio también de que algunos no se podían reaperturar y de que el sector, bueno, se veía con escepticismo. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que sí, que se podía y que tiene futuro con el apoyo, reitero, que nos ha dado el presidente de la República. Hemos logrado reaperturar parques como, por ejemplo, Cotuí, con 16 años cerrados. Comenzamos con poco empleo, 200 empleos, quizá en Para principio. una comunidad como esa es mucho. Pero tú generas 200 empleos. Me quiero decirle a los compañeros del partido que los empleos son públicos, privados, no son públicos, del gobierno. porque algunos me han pedido empleo de esos empleos. Son empleos que generan la industria. Promovemos el desarrollo de la industria. Entonces, allí hay otras empresas instalándose, de los que hablaremos más adelante, pero en reapertura de parques y relanzamiento también, tenemos a Salcedo, que tenía 14 años cerrados, ya se reaperturó y hay una empresa textil trabajando allá, dándole empleo a madres solteras, a jóvenes que estaban en la calle, algunos, y encontraron una oportunidad de tener un empleo. Luis. Pero me falta otro pueblo que quiero mencionar. ¿Cuál? Bueno, estamos construyendo, quiero aprovechar para decirle que se inició la construcción del parque de Zona Franca de San Juan, que no existía, compromiso. Ok. Y Un pueblo como tan grande parte de, hay varios parques donde se han incrementado los empleos, en Moca, en La Vega. La Vega hemos duplicado, de 2.000 y algo, estamos ya en casi 5.000 en la cantidad de empleos en La Vega. Y en Esperanza, lo que ha pasado en Esperanza es una locura. Teníamos 1.000 y pico de empleos, 1.600, 1.700 empleos en un parque que fue un gran parque y estaba en decadencia, ¿no? Ahora, en este momento, ese parque tiene ya más de 3.200 personas trabajando, se han generado una cantidad de casi 2.000 nuevos empleos y creciendo con los contratos que tenemos nuevos. Es decir, que son noticias positivas, reales. Por ejemplo, yo le pido a veces a la gente de comunicación, digo, bueno, ponme las imágenes de cómo estaba el parque hace un tiempo, antes de nuestra gestión, y tú ves que escasas motocicletas salían y entraban y personas, y tú pones hoy, tú ves un movimiento fuerte, un flujo de miles de personas saliendo en Esperanza, en La Vega y en esos parques. Entonces, ¿qué hacía falta? Yo entiendo que las condiciones están dadas, decías tú, Geraldino, fuera del aire, de que tenemos muchas cosas, condiciones en el país, pero yo entiendo que lo que falta generalmente son iniciativas, voluntad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esas iniciativas y abrir parques, que es un sector que a mí me sorprende y me sorprendía, el anuncio de que prácticamente cada 2 semanas estaban anunciando que estaban abriendo un parque. Y yo decía, pero ¿y dónde están estos parques? ¿Y qué están haciendo estos parques? Tiene una explicación también eso. Tiene una explicación, tiene su historia. No, dígame, ¿por qué? Bueno, cuando asumí, de nuevo, yo recuerdo que hablaba con Daniel Liranzo sobre el tema del incremento de solicitudes en nuestros parques. Y él me decía, bueno, pero como un buen director controlando su área, me decía, no estoy viendo nuevas empresas que se están instalando en el país. Eso es en la pandemia. Aunque ya hay muchas empresas nuevas que han vuelto al país. Pero la situación de la pandemia, la crisis que se dio con la cadena de suministro, la interrupción que se dio, y el mundo se paraliza y tú tienes a Asia de un lado, donde se producía mucho, en China, Indonesia y en otros países, y de este lado está América, entre otros, pero nosotros lo que nos importa es, bueno, lo que se trae, lo que se produce de aquel lado, en otros continentes, que vienen al continente americano o al europeo. Entonces, resulta que nosotros seguimos produciendo. Ahí hay que destacar que el buen manejo de la pandemia también, durante la pandemia, el trato que se le dio, la compra de las vacunas a tiempo, permitió que las industrias trabajaran, no solo las de Zona Franca, sino la industria nacional, y hay que darle su crédito a que valientemente se mantuvieron trabajando, produciendo lo que el país necesitaba, y fuimos autosuficientes en nuestras necesidades. Y también
ese tranque que se dio, bueno, pues las órdenes seguían, el mercado estaba, los Estados Unidos seguían demandando y otros mercados. ¿Qué tenían que hacer? Pedirle a los suplidores dominicanos, a los fabricantes dominicanos que estaban aquí en la industria, sobre todo en el caso de la zona franca, a lo que me refiero, y vimos que se incrementaron las órdenes. Por ejemplo, yo vi en La Vega una fábrica de calzado, botas para el mercado americano, esa está en un parque de Proindustria, y ellos me enseñaron en ese momento cómo se le estaban incrementando las órdenes y no tenían para cómo atender, y ahí decidimos ampliarle la nave inmediatamente para resolver ese problema. ¿Cuál es el nivel de inversión extranjera que han tenido ustedes en los últimos tiempos? Bueno, no puedo manejar exactamente, porque no es el fuerte mío. Yo me concentro mucho en lo que nosotros trabajamos en la parte de proindustria, los beneficios de la ley, el impacto de la ley y sobre todo las inversiones que nos llegan. Lo que sí te puedo decir y le puedo decir a ustedes es que se ha incrementado de manera extraordinaria. Incluso hemos superado los niveles de la inversión extranjera en la República Dominicana con relación al 19. Hay inversiones nuevas en zonas francas, hay inversiones nuevas en turismo y hay inversiones nuevas en materia de energía, en producción de energía. Es decir, que y en otras áreas, en grandes proyectos. La República Dominicana, Heraldino, está de moda a nivel internacional para los inversionistas, tiene un gran atractivo. Y eso se debe al clima de inversión que hay hoy en el país. ¿Qué buscan los inversionistas? ¿Qué buscan los capitales? Buscan primero seguridad jurídica, buscan un Estado de Derecho garantista, o sea, cosa que tú no la tienes y lamentablemente yo no me alegro, tú no puedes decir que lo tienes en Venezuela o que lo tienes en Nicaragua. Buscan también reglas de juego claras, buscan oportunidades, buscan que los indicadores sean buenos, que no haya riesgo, que haya crecimiento económico, que haya paz social, que no está eso, no se dan esas condiciones en todos los países. Y eso sí lo tiene la República Dominicana y quiero destacar, es gracias a la acertada política económica que ha llevado el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Usted fue legislador y refiere con mucho acierto el tema de la seguridad jurídica. Hay un tema que se está debatiendo y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, que es el tema de la ley de extinción de dominio. Ese tema, algunos tratadistas del derecho establecen que pone en riesgo la seguridad jurídica en la República Dominicana y que eso afectaría, muchos empresarios también así lo han señalado, lo que sería la inversión extranjera. Para el sector suyo, esta ley, la discusión de esta ley, ¿traería beneficios o traería inconvenientes a lo que tiene que ver con la inversión en las industrias? Este es un proyecto de ley que se ha discutido durante mucho tiempo y es una ley necesaria para poder luchar en contra del ilícito. Es una ley que se ha discutido mucho, bien pensada, y entendemos que ciertamente es necesaria, no tiene por qué afectar la inversión extranjera, ni mucho menos, porque lo que persigue es el ilícito. La ley no persigue las cosas que, el proyecto de ley no busca perseguir, repito, a cosas que sean correctas y bien hechas. Es decir que yo creo que lamentablemente, perdón. Aunque busque corregir, puede afectar a determinados sectores. No, de verdad que no lo creo, porque nos estamos yendo a la parte de crítica de la ley. Cuando hay una falta, la ley también es garantista, porque la ley le da derecho al Estado, crea un ambiente de seguridad también y es una herramienta eficiente para tener una lucha eficaz, eficiente, repito, en contra de los bienes que son sustraídos al Estado y que muchas veces quedan en un limbo, no se pueden recuperar, pero yo entiendo que es una ley importante, necesaria y para nada afecta. ¿Cuáles son los sectores? Al contrario, le da más transparencia y seguridad al país. ¿Cuáles son los sectores en el área industrial que más le preguntan a ustedes o que más le inquieren o que más solicitudes tienen de información para la inversión, por ejemplo, extranjera? En el caso de nosotros, en Proindustria,
Tenemos la ley 392-07, y que es la ley de apoyo a la industria en sentido general, industria manufacturera. Y recibimos muchas personas que se interesan en los temas que tienen que ver con los incentivos. Recientemente me tocó en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra abordar el tema de los incentivos para la industria, y tenemos varias leyes, la de zona franca, la ley de incentivo fronterizo, y tenemos también la ley de proindustria, entre otros incentivos. Pero nosotros a diario recibimos correos, recibimos solicitudes de personas que nos quieren visitar. ¿Qué yo vi, por ejemplo, esta semana, que no es muy común? Y tú me preguntas cuáles son las que más frecuentan. Pues las que más frecuentan son las industrias que transforman materias primas en productos terminados. Y nosotros damos en Proindustria el registro y la calificación. Como di clase, me gusta, una vez, yo fui profesor. Importamos la materia prima, pero ensamblamos acá. Sí, se está terminando. Una de las cosas que yo quiero señalar, es que, y lo digo a menudo, donde quiera que voy, explico o trato de explicar, a ver cómo en la República Dominicana nosotros hemos avanzado mucho en materia de tecnología, en materia de terminación de productos, cosas que se importaban antes y que hoy se producen aquí. Hay muchas industrias que podríamos citar el ejemplo de ellos. Por ejemplo, esta semana yo estuve en Santiago y vimos a Espalsa, una compañía que fue reconocida en la feria de Maprosan. Y ustedes ven todo lo que producen, son cosas que generalmente se importaban. El 80-90% de lo que produce esa industria se importaba en los años 80 y 90. Y si damos un vistazo hacia atrás, vemos que hemos avanzado. Pero tenemos grandes retos y desafíos. Y para mí la clave está en un tema que nosotros mencionamos mucho, pero que se aplica poco y que creo que ya llegó el tiempo de trabajarlo, que es el tema de la innovación para mejorar la competitividad. No hay una verdadera cultura en la República Dominicana de trabajar con este tema, porque siempre hemos creído que lo importado es mejor, que no podemos, que el producto extranjero, y en la práctica estamos demostrando nosotros ya que sí podemos. Nos damos cuenta en el deporte, cómo hemos avanzado en el deporte. No hay una de las áreas más, que yo diría como que son indicadores claros de cuando un país comienza a desarrollarse. El deporte es uno de ellos, y en varias disciplinas. Entonces, pero cuando nos vamos a la industria nuestra, vemos una cantidad, señores, de productos que aquí se importaban de Puerto Rico, de Estados Unidos, y hoy nosotros somos exportadores. Así es que, y le iba a citar, en cuanto a las inversiones, nosotros recibimos una compañía japonesa, una de las más grandes del mundo, en construcción de material y dispositivos para vehículos, ramales en este caso, que tomó la decisión de instalarse en la República Dominicana. Nos visitó ya por segunda vez, y con frecuencia estamos recibiendo empresas multinacionales, algunas que se habían retirado, que quieren volver a la República Dominicana en el área de zona franca, sobre todo en lo textil, y otras nuevas como esta, que no es muy común que en la República Dominicana. ¿Dedicada a qué es esta? Sí, esta construye ramales eléctricos, una de las más grandes del mundo. Ya van 2 veces, nos reunimos con importantes ejecutivos y estamos avanzando, porque ellos están buscando aquí ya es dónde instalarse. El problema de ellos ahora mismo aquí es que están visitando los parques y no han encontrado todavía una nave suficientemente grande como para ellos instalarse. Sin embargo, Ulises, escuchándolo hablar, me llama muchísimo la atención. ¿En algún momento Proindustria, el gobierno, ha tomado la decisión de la ubicación de República Dominicana para venderle a empresas como esta? Una empresa grande donde estamos ubicados puede ser un punto estratégico de distribución o de envío a otros puntos importantes del país. ¿Han contemplado ustedes volver un hub, como se le dice, creo que a Panamá, que tiene esa parte? Así es, y se ha estado trabajando. Si ustedes ven lo que ha hecho Aduana, que quiero aprovecho para felicitar a Yayo Sando Batón, ese gran amigo, un gran funcionario, y con los servicios de aduana que se están dando, nos coloca a nosotros en los primeros lugares por el poco tiempo. La reducción del tiempo en aduana, de la verificación, es fundamental en el tema del comercio internacional. Pero cuando mencioné una de las cosas que reveló el COVID-19, lo malo, lo dejamos atrás, todo lo malo, pero todas las crisis
también nos hacen sacar de abajo y traen cosas positivas si le buscamos el lado positivo. Como hablábamos hace un rato fuera de cámara, el uso de la tecnología, ¿verdad? Plataformas como Zoom para hacer trabajo a distancia. Sí, eso es importante, pero también reveló que la República Dominicana, Ana Mercy, tiene una ubicación estratégica y por eso muchas de las grandes compañías han querido, que se habían ido, se retiraron por situaciones que no nos beneficiaban, de competitividad que hoy han mejorado, están volviendo al país y es por la ubicación geográfica y estratégica, cercanía con los Estados Unidos. Y por eso el gobierno está trabajando. Eso del puerto de Manzanillo, por ejemplo, que hace muchos años se ha hablado, que requiere una inversión extraordinaria, plantas eléctricas también en esa parte para equilibrar la producción y la generación de energía. No es más que la visión del Estado Dominicano, del presidente de la República, de hacer que la República Dominicana sea más competitiva. ¿Cómo somos más competitivos? Aparte de innovar y fomentar la innovación, también con infraestructuras que nos permitan conectarnos y que faciliten el comercio internacional. Sin embargo, yo recuerdo de niña que en mi pueblo existía una empresa internacional como la Dole. Con las piñas. Con las piñas que tenemos, una piña que hoy, hace poco llegan hasta Israel. No hubo un buen manejo. ¿Dónde está esa empresa? Esa compañía faltó innovación. Y hay historia de alguien que, de cosas del atraso, de que alguien quería que le comprara tipo de materia prima que se usaba. Pongo ese ejemplo eso era el país que teníamos pongo ese ejemplo porque dejar que se vaya una compañía así. Óyeme, eso duele. Yo tengo que decir que era pequeña. Pero todavía seguimos exportando piña, ¿verdad? Sí, se exporta piña y ahora de nuevo hay grandes oportunidades porque hay variedad de piña muy rica, dulce, con una gran demanda. Se ha incrementado, pero es un trabajo, por eso que no podemos dejar caer ningún renglón, porque cuando se te cae, mira, el tema de la zona franca, que se cayó, se hizo un esfuerzo extraordinario. Yo quiero reconocer también cómo se han reinventado en el sector, pero también dio trabajo. Se desploman el 5, 6, 7, 8, se estabiliza un tiempo, dura mucho y el crecimiento viene después del 18, 19 y se acelera ahora después de la pandemia con las oportunidades, pero eso cuesta, por eso hay que cuidar lo que tenemos en materia de producción. Vimos el informe que hace recientemente el Banco Central de la República Dominicana. Bueno, Geraldino lo leyó ahorita y habla de un aporte a nivel de empleo. Y algunos economistas hablan de la importancia que ha tenido en ese aporte de plazas para la economía. Mencionan a las zonas francas. ¿Cuántos empleos se están generando actualmente y qué proyecta para este 2000, para hasta final de este año? ¿Cuánto proyecta aportar a nivel de empleo? Fíjate, como señalaban ustedes y lo hacían en el aire anteriormente, hay un gran crecimiento de la economía, es real, es un tema medible porque el monto del presupuesto crece cada año, las recaudaciones crecen y la República Dominicana, gracias a Dios y al manejo que se le ha dado a la economía, ha sido estable. Nosotros no estamos como están esos países que ustedes ven, que uno no se alegra. Recientemente vimos que de Panamá estuvo el presidente y allí se exhibe también cierto manejo que amerita elogio y reconocimiento, como en Costa Rica, pero vemos que se le va de la mano ahora, y ese no es el caso nuestro. Nosotros seguimos creciendo y uno de los sectores que mayores aportes hace el crecimiento económico, bueno, es justamente las zonas francas y la generación de empleos. Yo soy de los que creo que tenemos que luchar por generar empleos porque es la forma, es una vía, vamos a decir, socialmente viable, valga la redundancia, necesaria para poder calmar esa presión social que hay. Si quieres reducir la delincuencia, educa, pero genera empleo. Entonces, en el sector de la zona franca, estamos teniendo en la actualidad, bueno, pre-pandemia, había unos 163,000 empleos directos, de los cuales muchos se perdieron porque el sector cesó en una gran parte. Sí. No totalmente, pero bajó mucho. Luego, el reto era recuperar eso.
y afortunadamente, por eso se habla del gran crecimiento y se destaca, se logró recuperar, incluso con empresas nuevas, esos 163,000 empleos. En la actualidad sobrepasamos ya con un crecimiento sorprendente, esa capacidad de rebote, de levantarse del sector, hemos logrado sobrepasar los 189,000 empleos. Estamos rondando los 190,000 en este caso. Y todo indica que a finales de este año o a principios, los 3 primeros meses del año que viene, llegaremos a los 200,000 empleos. Un número que ni siquiera en la época de gloria, en aquel tiempo del boom de la zona franca, no se logró. Y ojo, la zona franca hoy, como usan tecnología más avanzada, en promedio, las fábricas, las naves emplean menos cantidad de personas. Una nave que me generaba 500 empleos me genera 200 o incluso menos, la que más generan. Entonces, logramos ya nosotros de 163,000 que teníamos, recuperarlo y pasar sobre los 189,000 y con una proyección de 200,000 para el primer trimestre del año que viene. Eso es algo extraordinario y por eso es bueno destacarlo. ¿En qué medida hemos logrado nosotros resolver el problema de la competitividad? Que era las trabas que se presentaban para que una empresa se instalara, las trabas burocráticas, las cosas jurídicas, todos esos mecanismos. Bueno, lo de la competitividad tiene que ver con un componente estatal, la permisología, la burocracia, y también tiene que ver con el factor tecnológico y la innovación, y por eso hablábamos de la cultura. En Proindustria nosotros estamos haciendo una feria, primera feria que se ha hecho en la historia en la institución, la hicimos en los Jardines del Teatro de Santiago el pasado año, en noviembre, y lo vamos a hacer este año. Y lo que estamos buscando es promover la cultura de la innovación para mejorar la competitividad industrial. Pero nos encontramos con que el tema de la burocracia estatal, no solo en la República Dominicana, eso se da en el mundo, hay países que han logrado avanzar. Ahora, sí le digo yo a ustedes una cosa, no hay una reunión de la que yo he participado con el presidente de la República, en la que él pues no se refiera, o sea, en todas las reuniones que yo he participado con él, con los consejos de gobierno y funcionarios, él llama la atención en lo que respecta al tema de la burocracia cero y le dice, agilicen, nos dice a todos, agilicen los procesos, y hay un programa que se está implementando en el Estado que tiene que ver con descentralización y agilización de los proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Algunas inversiones se hacen un poquito lentas porque necesitan permisología, y es una lucha en la que el presidente, a mí me consta, está muy atento, está pendiente, se está avanzando, porque ya la mayoría de los funcionarios están agilizando, dedicándole más tiempo, pero todavía falta. Y con el programa, con lo que es competitividad también, se va a lograr ya dar pasos que nos permitan a nosotros resolver ese problema. Está acabando esta entrevista Sí. y yo no puedo. No, yo no. La parte política no va. No, para que Se terminemos. bebió un trago de agua y se puso rojo cuando yo dije, mírale la cara. No, para nada. Esa es la parte que yo más abordo. Pero en 30 segundos, para sacarnos del tema zonas francas, ya que Geraldino no lo toca, pero a mí me toca colateralmente, el parque industrial de San Cristóbal. ¿Qué pasa que no se dinamiza un poquito? Tan cerca de la ciudad, la gente de San Cristóbal tiene que venir a la capital a trabajar porque no tiene ese parque allá. ¿Qué pasa allá? Es un proceso, es un buen parque, no es tan grande, pero tiene un potencial. Bueno, lo hemos mejorado, hay más empresas que se han instalado allá, pero encontramos también trabas. Cuando tú encuentras contratos de empresas instaladas que son, por ejemplo, de pacas, que los hay allá, las pacas no generan empleos. Ay, hay de paca en San Cristóbal. Son importaciones que se hacen, revisan, trabajan por zafra, mientras la industria, Geraldino, de zona franca, genera, tú puedes traer una tela o fabricarla aquí y termina. Tú le das un valor agregado, como quieras, y genera hay 200 personas en una nave, 300 en una nave, y el año entero trabajando, dinamizan la economía. La de paca
ponen 30, 15 o 20 personas por 3 o 4 meses. Nada más por Entonces eso organizar. no. De hecho, en Zona Franca, ustedes saben el lío en estos días que se dio, Sí. la polémica en los medios de cuando se resolutó congelar. Están congelados los permisos de PACA. Se nos Porque es un acaba tema. el tiempo, Ulises. La parte política. Ulises, ¿volverá a aspirar a alcalde por Santiago? Bueno, yo fui candidato a alcalde porque el partido en ese momento me presentó. Yo era legisladora, incluso Era iba como legislador, senador. era senador. Yo voy a Pero hacer ¿no le lo gustaría que ser alcalde, yo voy a pues? hacer lo que diga mi partido. Agradecido estoy de un buen desempeño, del apoyo que tuve de la población, que sorprendió a mucha gente, ¿verdad? Pero yo estaré usted no está haciendo dispuesto. ni visita? Si el partido entiende que yo debo ser candidato, yo lo asumo. ¿Por qué no? Yo no Gracias. tengo miedo. Ulises, eso no se hace sin una visita ni una cosa. ¿Usted no está calentando? Yo estoy haciendo mi trabajo Ya lo ha hecho. donde me corresponde, en Santiago y fuera de allá, porque estoy trabajando ahora junto con Andrés Bautista y una comisión en eso de la convención. A propósito, se hizo este fin de semana, no se dieron cuenta porque fueron las municipales, pero en Santiago pasó el proceso de manera ejemplar, eligiendo las nuevas autoridades del partido. Gracias, Ok. Ulises Rodríguez. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo no? Muy amable. Señoras y señores, a ustedes también gracias. Nos vemos mañana.